Bueno, pues de verdad que me alegro de poder veros, de ver que os animasteis a poder venir aquí a reunirnos y también saludar a los que están conectados en directo por las redes, por Facebook. Hay hermanos vi que están conectados de por aquí, pero otros desde Francia. He visto hermanos conectados desde México. Y México son 6 horas menos, creo, así que allí están de madrugada todavía. Pero entiendo que nuestros hermanos de otros lugares tenían también ganas de alabar a Dios y de poder abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y tratar de escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque Dios siempre está dispuesto a hablarnos. La cuestión es si nosotros queremos oírle o nos gusta lo que nos dice. A veces no, y lo ignoramos. Pero si eres hijo de verdad, seguramente la voz del Padre va a llegar a tu espíritu. Son tiempos complicados, ¿no? Pero tenemos a Dios con nosotros. Y Dios escoge a su equipo. Tú mira en la Biblia, repasa desde Génesis hasta Apocalipsis, a todas esas personas, hombres, mujeres, que Dios escogió a través de los tiempos para usarlos conforme a su voluntad y a través de los cuales podemos tener tantos testimonios. Seguramente te puedes identificar con muchos de ellos. Personas que eran como tú y como yo. El equipo de Dios a través de los tiempos. Él escogió a Moisés, a David, a Jonás, a Abraham. Pero hoy quiero que mires con lupa a cada uno de estos personajes. Porque si tuviéramos que ponerle un título a cada uno de ellos, nosotros tendríamos la tendencia de buscar lo positivo. Moisés, el gran líder, ¿verdad? David, el rey. Pero recuerda que la palabra de Dios nos cuenta todo de la vida de estas personas, sus virtudes, pero también sus pecados. Dios no mira para otra parte cuando ve un pecado en nosotros, sino que lo declara, porque lo que Dios quiere es lo mejor para cada uno. Ignorar la enfermedad en nuestras vidas no es bueno. Así que yo quiero que contemples ahora estos personajes como lo que eran. Moisés, el asesino y el prófugo. Mató a un egipcio, escondió el cadáver, intentó que no se enterase nadie y cuando se descubrió huyó. David, el adúltero y asesino. David aprovechó su posición de rey, su autoridad, para venir y tomar algo que no era suyo. Era de un hombre bueno, Urías, un hombre que buscaba a Dios y era temeroso de Dios y lo estaba dando todo por el pueblo en la guerra. Tomó a su mujer y después mató a Urías con la espada de sus enemigos, de los enemigos de David. Jonás, el xenófobo racista, porque cuando Dios le dice de sí predica a Nínive, dice no voy. Él sabía que si iba y predicaba, a lo mejor se arrepentían y se salvaban. Y él no quería que se salvasen. Esta gentuza, mejor que se mueran todos. Profeta de Dios. Abraham, el mentiroso y egoísta, para salvar su vida expuso a su mujer y no le importaba lo que le pudiese pasar a ella. Salomón, el mujeriego. Jacob, el mentiroso, burlador y engañador. Mateo, el publicano. Pedro, el impetuoso, inseguro, y Rahab, la prostituta. Y así podríamos seguir. María Magdalena, Sansón, Noé, el borracho. A nosotros nos ponen esos títulos aquí en el mundo cuando caemos en un pecado de ese tipo. Quizás no nos recuerden por las virtudes y lo bueno que hicimos, sino por lo malo. Pero eso es verdad, está ahí, no lo podemos ocultar. Eso es lo que hemos hecho en nuestra vida. Estos grandes hombres y mujeres de la Biblia hicieron cosas grandes, pero también hicieron cosas mezquinas.
cometieron pecados vergonzosos. Y la pregunta es, ¿por qué escogió Dios un equipo semejante? ¿Por qué escogió Dios a cada uno de estas personas? Y la Biblia nos cuenta una parte, lo que sabemos de ellos, porque otras muchas cosas las ignoramos. Cuando Pedro fue llamado por Jesús, dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pecados estaban en ese momento en la mente de Pedro? Debían ser vergonzosos, porque se postró delante de Jesús al ver que Jesús lo llamaba y pensó: no puede ser que Jesús me llame, que me convierta en un discípulo suyo. Yo soy muy pecador. Su vida de pescador, con el ambiente que lo rodeaba, las malas palabras, las acciones, todo. ¿Por qué Dios escogió un equipo semejante? ¿Sabes por qué? Porque no había otra cosa. Porque no había nada mejor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Podríamos ahora detenernos y ver versículo tras versículo los textos que hablan de la condición del ser humano. Los versículos que dicen lo que somos, lo que el hombre es. Yo solo te voy a leer uno en Eclesiastés 7:20. Salomón reflexionó sobre su vida y después de conocer a miles de personas que hasta desde miles de kilómetros venían a conocerle, a ver su sabiduría, Salomón, que probablemente miraría atrás en su propia experiencia y vería que cuando él comenzó con una actitud de humildad. Señor, ya que me pides cualquier cosa, mira, no quiero ni oro, ni riquezas, ni mujeres. Quiero que me des sabiduría para gobernar bien a este tu pueblo. Qué bien empezó Salomón, pero el poder lo corrompió. Y cuando él es viejito y escribe el Eclesiastés, ahora ha tomado conciencia real de lo que somos como hombres. Y dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno, ni uno. Por eso Dios no pudo escoger a otros que no fuese Moisés, el asesino, y David, el adúltero y asesino, y etcétera, etcétera. No había otras cosas. No había un equipo perfecto. No había hombres y mujeres que no hubiesen pecado, que hiciesen el bien y que no pecasen nunca, como dice ahí Salomón. Y hermanos, eso es algo fundamental en la Escritura. Necesitamos sentirnos pecadores. Necesitamos sentir lo que somos. Necesitamos venir ante Dios y al contemplarnos ante su grandeza, tomar conciencia de lo que yo soy. Hemos estado adorando a Dios, alabándole. Y no sé cómo te sientes cuando estás en su presencia, pero el sentirte realmente pequeño, pecador, injusto, cuando los pecados que has cometido pasan por tu mente en ese instante, entonces es cuando la gracia de Dios desborda lo que somos, y de una forma inmerecida. De pronto nos sentimos amados y ese amor nos desarma, nos desborda. Porque ¿qué hice yo para merecer que Dios me amase tanto? ¿Qué hicimos para que Él nos escogiese y nos contase como sus colaboradores? No hemos hecho nada, ningún mérito. Todo el mérito es suyo. ¿Qué hice yo para que Dios pudiese mirarme y pensar: voy a contar con, y ahí pon tu nombre, voy a escoger a este, me es preciado, me es un tesoro, me es útil? En Génesis capítulo 6, Dios toma una determinación que a mí personalmente, no sé a ti, pero a mí me desborda. La decisión que Dios toma me supera en mi comprensión, mi conocimiento, no puedo comprender. Cuando dice ahí en Génesis 6, versículo 5,
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Dios toma una decisión que, como hemos leído, le dolió en su corazón. ¿Cómo puedo entender eso, que a Dios le duele en el corazón algo? Dios es perfecto, Dios es absoluto, Dios es completo en todo, no necesita a nada ni a nadie, Él es autosuficiente, es soberano. ¿Cómo puedo entender eso? Las palabras humanas se nos quedan muy pequeñas a la hora de tratar de atribuir y comprender un Dios tan grande. Pero no sé, desde nuestra posición humana, ¿cómo debió ser llegar a ese momento en decir: voy a erradicar la humanidad sobre la tierra, voy a destruir todo ser viviente en la tierra? ¿Cómo debió ser eso? No sé, no nos podemos meter en la mente de Dios. Pero cuando seguimos leyendo y cuando tú ves toda esta historia, te das cuenta que no destruyó a todos. Salvó a todos esos animales que tenían que empezar de nuevo, pero de todos los hombres de la tierra, un hombre y su familia se salvaron. Noé, sus hijos, su esposa, sus hijos y sus nueras. Ellos se salvaron. Y la pregunta es: ¿qué vio Dios en Noé para decidir que él y su familia se salvasen? ¿Qué tenía Noé que no tenía el resto de los millones de habitantes que había sobre la tierra? Debía ser un hombre muy especial, ¿no? Y su familia, ejemplares, excepcionales. Debía ser una familia realmente rozando la perfección para que en esa catástrofe, en ese declive de la raza humana, solamente ellos se salvasen, solamente ellos, de millones. Tremendo, ¿no? ¿Qué vio Dios en Noé? ¿Por qué se salvaron? Si avanzo un poquito al capítulo 9 y investigo en la vida de Noé, pues no sé, hubo episodios en la vida de Noé que no fueron como muy... Yo antes mencioné Noé el borracho. Dice en Génesis 9:20: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Acaban de bajar del arca. Yo me imagino que debía ser un momento épico en la vida de Noé y su familia, porque son conscientes de lo que ha ocurrido. La humanidad se ha exterminado. Todos los animales que no estaban en el arca murieron. Y él es el único con su familia superviviente porque Dios los salvó. ¡Wow! Yo me imagino estar en una nube, bajar del arca y realmente sentir una conexión con Dios, sentir tan especial todo, sentir una responsabilidad tan grande. ¿Y qué hizo Noé? Plantó una viña y bebió del vino y se emborrachó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, desnudo, como un borracho allí desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y bueno, y continúa ahí la historia. Es un pasaje turbio, confuso, pero al estudiarlo, y ahora no es mi propósito, al estudiarlo en el original hebreo, viendo las palabras y todo, se sugiere que Cam tuvo relaciones con su padre, homosexuales, incesto, unas cosas que dices, cuando estudias todo esto dices, no puede ser. Y este es el hombre y su familia que Dios
salvó del diluvio para empezar de nuevo? Y me vuelvo a preguntar, ¿qué vio Dios en Noé para decidir salvarle a él y su familia? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Era Noé perfecto? ¿Era el hombre ideal y su familia la ideal para empezar de nuevo? Noé no tenía ningún mérito. Dice en Génesis 6:8, antes me paré de leer en el 7, pero fíjate lo que dice en el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia, gracia infinita, gracia inmerecida. Noé halló gracia. La palabra gracia en el hebreo es gem, K de kilo, J-E-M, gem. Y gracia en hebreo significa bondad sin límite, belleza, misericordia, favor inmerecido. Noé no se merecía salvarse, ni él ni su familia, pero Dios lo salvó. Y la cosa en mi mente se va complicando porque me pregunto, ¿y por qué? Igual que salvó a Noé y su familia, entonces ¿por qué no salvó a otros? ¿Era mejor Noé y su familia que los demás? ¿Sabes la respuesta? La respuesta es no, no era mejor que los demás que habitaban la tierra. Entonces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué los salvaste a él y los hijos? Imagínate los hijos. ¿Por qué los salvaste a ellos y no a otros? ¿Quieres la respuesta? Está ahí un poquito más adelante en la Biblia. Voy a retomar en el 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de la violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y ahí me detengo en la de lectura. ¿Por qué salvó Dios a Noé y su familia? De momento no hay respuesta. Simplemente Dios dice: voy a matar toda carne sobre la tierra, voy a exterminar, y tú y tu familia vais a salvaros. ¿Pero por qué? La respuesta está en el versículo que falta, en el 22. Y lo hizo Noé así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, conforme a una parte de lo que Dios le dijo. No, a todo lo que Dios le indicó. Todo lo que Dios le dijo a Noé, todo Noé lo hizo. Esa es la diferencia entre tú y el resto de la humanidad. Más de 7.500 millones de personas. Tú puedes ser diferente en obediencia. En todo lo demás eres igual que cualquier otro. No hay diferencia entre asesinos, pederastas, violadores, rebeldes, maltratadores, etcétera, etcétera, etcétera.
La Biblia dice, lo hemos leído en Eclesiastés, que bajo el cielo, en la tierra, no hay ni uno justo, ni uno que haga el bien. No hay nadie bueno. Dice en Romanos que todos hemos pecado, que no hay justo ni uno. Y así podríamos ver en la Biblia un montón de lugares. Eso es lo que es el ser humano, pecador, rebelde y todos los adjetivos negativos que quieras. La única diferencia entre tú y cualquier otro que se mueva en este mundo es aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Dios dice. Y digo todo. Anoche estábamos estudiando en el directo de Facebook acerca de un peligro tremendo que hay en las iglesias cristianas, que es la tibieza, ser tibios. Y veíamos que el tibio no sabe cuál es su problema. Eso es lo peor que nos puede pasar, ignorar lo malo que hay en nosotros. El tibio es una persona religiosa que cree que no le falta nada, que está donde tiene que estar, pero resulta que, según la opinión de Dios, está desechado de su presencia. Pero él está convencido. Son aquellos que un día se presentarán ante el gran trono blanco y ya entran por la puerta y Dios los para. No, vosotros a la izquierda. No tenéis parte con mis ovejas en la derecha. Y aquellos se sorprenden. Señor, no puede ser. Debe tratarse de un error. Mira el libro de la vida, ahí tienen que estar nuestros nombres. ¿Por qué? Y tienen buenos argumentos, ¿eh? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Se pasaron ahí predicando y haciendo grandes cosas. Ya me gustaría a mí tener a muchos de esos en la iglesia con esas obras. Pero resulta que a los ojos parecía, pero algo había en el interior que no. Porque Dios le dice, no, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nunca os conocí, no os conozco. Esto es muy delicado. De lo que estamos hablando, lo que Dios nos está mostrando en esta mañana es algo para tener muy en cuenta. Porque no es lo que yo crea acerca de mi vida. No es lo que yo piense que me merezco y que Dios va a hacer por mí. Aquí la cuestión es saber realmente qué es lo que Dios ve en mí. ¿Qué es lo que Dios cree de mí? ¿Qué es lo que Dios sabe en mi vida? Y solamente hay una cosa que te va a hacer aprobado. Es la obediencia. Noé hizo todo lo que Dios le dijo que hiciese. La palabra de Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Y no estoy hablando de guardar la ley, porque Moisés no la guardaba, Abraham no la guardaba, David no la guardaba. La ley les convertía en esclavos de una forma. La religión les esclavizó y luchaban por intentar agradar a Dios y no lo conseguían, no podían. La diferencia estaba en su actitud, en su obediencia. Si Dios le salía al encuentro y le decía a David, tú eres este hombre rastrero, abusivo, pecador, ¿qué hacía David? Se derrumbaba ante Dios, se postraba y le decía, Señor, perdóname. Salmo 32. Soy un gusano, soy un pecador, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Qué diferencia había entre dos hombres que aparecen en la Escritura como los más poderosos en su tiempo? Faraón, el semidios, dueño de la tierra, Egipto. ¿Qué diferencia había entre el faraón de los tiempos de Moisés y el faraón de los tiempos de José? ¿Qué diferencia había? El faraón de los tiempos de Moisés se recibe a Moisés y Moisés viene con palabra de Dios y le dice, deja ir a este pueblo, a mi pueblo. Así te dice Jehová, el Dios de los cielos, deja ir al pueblo. ¿Y Faraón qué hace? Dice, no, ni hablar. Dios envía una plaga, otra plaga,
otra plaga y va continuando la historia y Faraón endureció su corazón. Dios le hablaba a Faraón, Faraón decía no. Dios le advertía a Faraón, sufría las consecuencias, Faraón decía no. Al finalmente accede, deja que el pueblo se vaya, pero nuevamente cambia de opinión y sale a perseguir al pueblo. ¿Y cómo terminó? El ejército de Faraón ahogado en las aguas del Mar Rojo. ¿Y el Faraón de los tiempos de José? ¿Qué? ¿Cómo se comportó? ¿Qué diferencia había? Mira, lo podemos leer. Génesis 41, versículo 39 y 40. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué hizo el Faraón de los tiempos de José? Ahí llegó José y le dijo, Faraón, los sueños que has tenido te los ha dado Dios. Y Dios me ha dicho que te diga, mira, vienen estos 7 años de abundancia sobre la tierra, pero le seguirán 7 años de escasez extrema, de hambrunas, de sequías. Dios te advierte, Faraón es el Señor de la tierra, haz como tú creas. ¿Y qué hizo Faraón? Dijo, Dios te ha dicho esto. Entonces que Dios lo dirija todo. Tú vas a mandar sobre Egipto. Solamente yo seré Faraón por encima de ti. Dios puso a José con la máxima autoridad, pero no era José, era Dios en José. Faraón está reconociendo a Dios en la vida de José. Y Faraón dice que Dios tome el control. Esa es la diferencia entre el Faraón de Moisés y el Faraón de José. Uno estuvo dispuesto a escuchar y a dejarse guiar por Dios, el otro se rebeló contra Dios y no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Qué diferencia hubo entre Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel? A Saúl lo escogió Dios. No se lo merecía, era un hombre más de entre la tierra. Pero Dios lo señaló entre todos los hombres y le dijo, tú reinarás sobre mi pueblo Israel. Y Dios le dio el Espíritu Santo y Saúl comenzó a reinar. Dios escogió a David de entre todos los hombres de la tierra. Lo señaló y le dijo, tú reinarás sobre mi pueblo Israel. Lo escogió y después comenzó a reinar. ¿Qué diferencia había entre Saúl y David? En principio ninguna. Eran hombres normales, comunes, a los que Dios escogió, les dio el Espíritu Santo para capacitarlos para que reinasen en la tierra. Pero ¿qué ocurrió después? Cada uno demostró su condición. ¿Pecaban los dos? Sí, claro que pecaban. Y antes hemos mencionado el pecado de David, a mis ojos, muchísimo más feo que los pecados que la Biblia cuenta de Saúl, pero muchísimo más feos. Eso que hizo de coger ahí a la mujer de Urías, le advierten, esta mujer está casada y es un buen hombre, es un hombre justo. Está en la guerra cuando David no estaba y tendría que estar con sus hombres. No la considere. Sus propios siervos le dijeron, no, mira para otra parte, esa mujer no la puedes tocar. ¿Y qué hizo David? Le dio igual lo que le dijesen, la mandó traer al palacio. Y cuando la dejó embarazada, entonces monta su artimaña, que venga Urías, le voy a dar permiso, que se acueste con su mujer y así le cargamos a él el hijo y yo me quedo limpio. Y Urías, hombre justo delante de Dios, dice, no, yo no puedo irme ahora de fiesta, mientras ahí en la guerra siguen muriendo los hombres. Y se quedó a la puerta de la casa del rey toda la noche. Y cuando David pregunta y dice, ¿y Urías qué? ¿Cómo fue anoche? No fue a su casa. ¿Que no? No, se quedó en tu puerta toda la noche. ¿Sí? Sí. Vaya, me salió mal el plan. Bueno, pues que vuelva a la guerra. Y lo ponéis en primera fila de batalla. Y cuando los enemigos arremetan, le dejáis solo que lo maten. David el rey hizo eso. ¿Qué diferencia había entre David y Saúl? Que David cometió pecados más feos a nuestros ojos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué Dios desechó a Saúl
y dijo de David: este es un hombre conforme a mí, este es un hombre con un corazón conforme al mío. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde me he perdido? ¿Qué es lo que me dejé de leer en la Biblia? ¿Qué ocurrió? Bueno, dice en segundo libro de Samuel 12:13. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabes lo que hizo David? Hizo lo que Dios le decía que hiciese. Él estaba en su pecado y estuvo un año entero así, viviendo en su pecado, mirando para otra parte, hasta que Dios envió a Natán, el profeta. Y Natán le dijo a David, bueno, aquella historia de la corderita. Una familia tenía una corderita y no era una corderita más, era uno más de la familia. La tenían como una mascota, la querían, vivía con ellos en casa, comía con ellos. Y el señor de ese lugar recibió a unos amiguetes suyos de visita, y este hombre, que tenía ganados y era riquísimo en todo, para montarle una fiesta a sus amiguetes, dijo: mira, la corderita de esa familia, quitársela, la matáis y la cocináis para que nos la comamos nosotros aquí de fiesta con mis amigos. Y cuando David escucha esa historia, se enardeció de rabia, de ira. Dijo: ¿pero qué? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Es digno de muerte. Merece pagar con 4 veces el valor de la corderita. Y Natán se queda mirando a David y le dice: David, tú eres ese hombre. Y en ese momento David se derrumba, cae. El rey podía haber dicho: ¿y tú cómo te atreves a hablarme así a mí? Yo soy el rey de Israel, el ungido de Dios. Pero David, cuando oye esas palabras, sabe que es Dios quien le está hablando. Y David se derrumba y dice: he pecado contra Dios. Y entonces Dios le dice: yo te perdono. David escribe el Salmo 32, entre otros muchos. Pero dice el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl no cometió un pecado tan feo como el de David, pero en varias ocasiones Dios le dijo: no andas rectamente, cambia tu actitud. Haz las cosas como yo te digo. Y Saúl, ¿qué hizo? No escuchó a Dios. Se justificó en su comportamiento y dijo: bueno, sí, Dios dice, pero tampoco hay que ser tan radicales. Sí, yo sé que Dios ha dicho, pero a ver, es que yo lo veo desde otro punto de vista. Sí, es cierto, la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo así, pero yo lo que hago, lo hago por esto, por esto, por esto y por esto. Hermano,
espero que no estés ahí, que no estés haciendo las cosas a tu manera, al margen de la iglesia, de la autoridad delegada, de la palabra de Dios, y que tú estés convencido, como lo estaba Saúl, de que hace lo correcto. No, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pura lógica, ¿no? Es que sí, Dios dijo, destruye todo el ganado y todo, pero el pueblo decidió salvar estos animales para ofrecérselos en sacrificio a Dios. Dios dijo, no. Ya llega Samuel y le dice a Saúl, Saúl, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios, cuando tú no eras nadie y Dios te escogió en la casa de tu padre para convertirte en el rey de Israel, te exaltó, te puso en lo más alto, pero tú no oyes su voz, no estás dispuesto. Y aún Saúl insistiendo, no, pero sí, yo obedezco a Dios. Estaba convencido y Samuel le insiste, no le obedeces. Dios te dice esto y tú encuentras justificación en otras cosas. Por eso Dios te ha desechado y le ha dado el reino a otro que tiene un corazón conforme al suyo. No unas obras perfectas, no, hombre, no, David era como tú y como yo, como Saúl, como cualquier otro. Si estás aquí hoy, no es porque hayas hecho ningún mérito para estar. Si la gracia de Dios infinita, inmensa, completa, absoluta, si la gracia de Dios te ha visitado, no es porque te lo merezcas, es porque oíste la voz de Dios y dijiste, voy a seguir tus caminos, te voy a obedecer. La diferencia entre uno y otro no está en lo que hace, está en lo que realmente él entiende de Dios y empieza a vivirlo y hacerlo. Dios hace un pacto con Noé. Lo hemos leído antes, y este es el pacto que hago contigo. En un pacto hay dos partes, lo que yo tengo que hacer y lo que el otro tiene que hacer. Nos comprometemos a algo. Y Dios le dijo a Noé, mira, haz como yo te digo que hagas. Y Noé podía tener esos momentos en que se nos viene abajo, peca, no es consciente de lo que está haciendo, como le pasó a David, como le pasó a Abraham, como le pasó. Pero cuando Dios vuelve a encontrarse con él, le dice, Noé, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces Noé se da cuenta y dice, Señor, perdóname. Ahí estaba David humillado, ahí estaba Saúl, creyéndose que él lo hacía todo correctamente. David termina sus días, muere y su nombre queda en lo más alto. Su estrella brilla en la bandera de una nación, de Israel. Cuando hablaban de Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra, le decían, Jesús, hijo de David. ¿Realmente David merecía ese honor? No. Era un honor inmerecido el que Dios le daba. Era su gracia en un hombre pecador. ¿Por qué? Porque David se humilló siempre, rectificó siempre que Dios le habló. Y cuando Dios le confrontó, de pronto empezó a obedecerle nuevamente. ¿Sabes? La obra de Dios no se hace a nuestra manera, según tu criterio. La iglesia la ha diseñado Jesús. Y la iglesia funciona como Jesús decide que funcione, no como lo decidimos nosotros. Si nosotros estamos ahí es por pura gracia. Y lo único que nos queda hacer es hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Si pensamos que esto funciona, pues como yo creo que tiene que funcionar, me estoy equivocando. Mi actitud tiene que ser la única posible, humillarme delante de Dios. Venir ante Dios y escuchar su voz. Y la única respuesta posible es, Señor, voy a obedecerte. Voy a hacer lo que me pides que haga. ¿Qué diferencia había entre Judas y Pedro? ¿Qué ocurrió ahí? Es que Judas traicionó a Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Bueno, pues pensándolo bien, pues también le traicionó. Judas vino y aceptó unas monedas de plata a cambio de decirle a los enemigos, de decirles,
este es Jesús, lo voy a marcar para que sepáis quién es. Y se acerca y le da un beso al maestro. Y Jesús le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre, Judas? ¿Qué hizo Pedro? Se puso más chulo que nadie. Jesús dice, esta noche huiréis, me abandonaréis. Y Pedro dice, no, Señor, mira, aunque estos te abandonen, yo ahí estaré. Si hace falta, moriré por ti. Menospreciando a sus hermanos, estos a lo mejor sí, pero yo voy a estar ahí hasta la última consecuencia. Y unas horas más tarde ahí estaba lloriqueando como un niño pequeño, maldiciendo, jurando y diciendo tacos. Yo no conozco a Jesús de nada, pero ¿qué estáis diciendo? Yo no sé de quién me habláis. ¿Qué hizo Pedro? Lo mismo que Judas, negar a Jesucristo, traicionarle. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro se suicidó, mira, como Saúl también termina suicidándose. Y Pedro, nada más darse cuenta de su pecado, lloró amargamente, se arrepintió. Y cuando Jesús le sale al encuentro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro lo único que puede decir es, Señor, te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas, haz lo que yo te digo. Y Pedro se humilla y dice, sí, Señor, lo haré. Y aún hay un momento ahí de desliz, porque llega un momento en el que mira para atrás y ve a Juan por allí. Señor, pero ¿y Juan? Y Jesús le tiene que decir, pero deja a Juan, ¿a ti qué, Juan? Sígueme tú, te estoy hablando a ti. Pedro, el impetuoso, pero siempre dispuesto a escuchar lo que Dios le decía y hacer las cosas a la manera de Dios. Génesis 22, 18. ¿Qué hizo Abraham para ser diferente a los demás? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Se lo ganó Abraham? ¿Era un hombre justo, sin pecado? No, hombre, no. Mintió, expuso a su esposa para salvarse él, sin ningún miramiento, sin importarle nada. Pero Dios dice que en su simiente serán benditas las naciones de la tierra por cuanto oístes mi voz. Génesis 26, 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero era perfecto Abraham guardando ahí toda la ley. No, era imperfecto, era pecador como tú y como yo. Entonces, Abraham estaba con un oído dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Mira, Dios nos habla todos los días nos habla Dios. La pregunta es, como te dije al principio de esta predicación, la pregunta es, ¿oyes su voz? ¿La buscas? ¿Estás dispuesto a escucharla? ¿Te preocupa en tu vida estar atento a lo que Dios nos está diciendo para obedecerle? Vamos a seguir pecando. Juan dice en su primera carta que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Y la Biblia se escribe, como dice Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecáis, o sea que la posibilidad está y es real, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero hermano, ahí está la cuestión y espero que estés entendiendo. Es la actitud que tienes lo que marca la diferencia. Ninguno merecemos la gracia de Dios, porque si no, no sería gracia. La gracia es algo inmerecido. Esa es la obra perfecta de Dios. Que a pesar de que el mundo rechazaba a Cristo, Cristo vino al mundo. A pesar de que el mundo amaba más las tinieblas, Dios seguía amando al mundo.
Esa es la gracia de Dios, que ninguno merecemos que nuestros nombres aparezcan escritos en el libro de la vida. No hemos hecho nada para merecerlo, porque no hay nadie que sea mejor que otro que está ahí en el mundo haciendo cosas grotescas, feas. Y la diferencia está en que tú escuchaste la voz de Dios, en que tú, más allá de lo que es mi propio criterio, más allá de eso, como niños, nos acercamos al trono de Dios dispuestos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. La manera en la que Dios se mueve hoy en este mundo es a través tuyo. Eres templo del Espíritu Santo. La iglesia es su obra en la tierra. No hay obra fuera de la iglesia. Si alguna vez escuchas a alguien diciendo, yo no necesito ir a la iglesia para servir a Dios, ese tiene un grave problema, porque está en la actitud de Saúl. Sí, no, Dios dijo, espera al profeta para ofrecer sacrificio, al sacerdote. Pero como vi que el profeta se tardaba, el sacerdote no venía, pues ya lo ofrecí yo el sacrificio. Religión a gusto de cada uno. Iglesia a gusto de cada uno. ¿Cómo tiene que funcionar esto? Yo creo que tiene que funcionar así. Con reunirnos una vez a la semana, cuando se pueda, haciendo las cosas que nos gusta y que creemos que atraen gente, cuando... No. Cuidado, no estés donde la actitud de Saúl. Solo hay una manera, y es la manera de Dios. Es lo que la Biblia dice. El Señor dijo, alimentaos cada día de mi palabra. ¿Te estás alimentando? El Señor dijo, no os dejéis de reunir como algunos tienen por costumbre. ¿Te estás reuniendo? El Señor dijo, buscadme de todo vuestro corazón. ¿Lo estás buscando? Mira, solo hay un camino para dejar de ser tú y que Cristo sea en ti. Para convertirte en esa persona que reciba la gracia de Cristo, solo hay una forma. Y la forma es la manera que Dios tiene, como Él lo ha establecido. Y alimentarte de su palabra cada día es la única forma, porque la palabra de Dios es como un fuego consumidor, es como el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios expone tus pensamientos, tus sentimientos, profundiza hasta los rincones más íntimos de tu interior, de tu mente compleja, te expone a la luz de lo que Él ha revelado. Es la única manera. Hermano, de verdad, de corazón, aunque yo me ponga pesado, necesitas cada día buscar a Dios en comunión, hablándole y escuchando su palabra. Cada día lo necesitamos. Cada día. El 17 de marzo, sin pensar en lo que yo me estaba metiendo, le dije a unos hermanos ahí en el directo de Facebook, porque mi idea era, como no nos podíamos reunir aquí el martes, entre semana, ni el domingo, en el culto, estábamos confinados. Mi idea fue, pues hacemos los estudios y las predicaciones y todo en directo por Facebook. Y ahí el martes 17 de marzo, ahí estábamos. Estudio en directo por Facebook. Qué guay, desde casa ahí, tan cómodo. Y de pronto un montón de hermanos ahí conectados, disfrutando de la palabra, claro, allí en sus casas, confinados todos que estábamos, ¿no? Y alguien dice por ahí, ¿por qué no lo repetimos mañana otra vez en un estudio bíblico que necesitamos la palabra de Dios? Y yo dije, pues sí, me parece perfecto. Y el miércoles dimos otro estudio bíblico. Pero no se quedó ahí, el jueves dimos otro. Y otro el viernes. Y otro el sábado. Y el domingo predicamos por la mañana y por la tarde dimos otro estudio bíblico. Eso fue el 17 de marzo. Desde entonces no hemos fallado ni un solo día. Y te quiero confesar algo. A mí me representa una carga muy grande. Porque te lo voy a decir así en confianza, se me hace pesado. ¿Se te hace pesado tener que asistir cada día a la iglesia, tener que buscar a Dios cada día? ¿Sabes por qué se hace pesado? Porque tengo que dejar de hacer cosas mías, que a mí me apetece, que me gustan.
¿Tú crees que si dijese, mira, vamos a hacer un par de estudios a la semana, y yo le dijese a los hermanos, ¿verdad que me entendéis? Que yo también tengo vida, tengo familia, tengo trabajo. ¿Verdad que si decidimos recortar, no cada día, unos cuantos días, a que estáis seguros que todos me dirían, sí, no, claro, Víctor, lo entendemos perfectamente? No lo entendemos. Lo entendemos, dice él. Sí, lo entendéis. Pero yo me paro delante de Dios y escucho su voz. Y Dios me dice, Víctor, son tiempos malos. La gente está muy confundida. Mi iglesia me ha dejado fuera. Han adaptado la iglesia a su propia forma. Como hizo Saúl, así ha hecho la iglesia. Han decidido, lo vamos a hacer de esta forma. Una reunión a la semana con un día que estudiemos. Hay iglesias que ni estudian un día. Y Dios sigue diciendo, mi palabra es cosa de cada día. Y un día que yo estaba ahí debatiendo con Dios, Dios me dijo, pero a ver, Víctor, ¿cuántas veces comes al día? Y yo le dije, 2. Y cuando te sientas a la mesa a comer cada día, ¿tú te planteas qué rollo otra vez me tengo que sentar a comer? Y yo le dije, pues no. ¿Por qué? Porque lo he asumido, sé que eso lo tengo que hacer todos los días. Y Dios me dijo, pues no dije yo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Le dije, hombre, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Y Dios dijo, no, no es lo mismo, es más importante mi palabra. Y ahí hay un grupo de hermanos que están todos los días. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues nada, estar ahí. Y después encima, no tenéis compasión, y algunos hermanos me mandan mensajes privados y me dicen, Víctor, Dios me está transformando. Desde que empezamos a predicar, desde que empezamos a estudiar la Biblia todos los días, mi vida ha cambiado. Mira, mi situación familiar era esta, y ahora Dios me está sacudiendo, me está... Yo leo eso y digo, vaya. Me escribe otro, desde América me escribe alguien, me dice, Víctor, nunca habíamos visto la palabra de Dios de esta manera. En mi iglesia nunca se había enseñado la Biblia. Y ahora estamos comiendo y Dios nos está hablando y nos... Yo digo... ¿Y entonces qué puedo hacer? Orar por todos para que todos de pronto tengan esa misma visión, ese mismo sentir. Porque mi criterio es, no hace falta tanto. Pero leo la Biblia y leo las palabras de Jesús, escudriñad las Escrituras. Leo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Veo el testimonio de Pablo en Éfeso, de día y de noche no he cesado de predicaros la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Veo lo que le dice a Timoteo, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña, predica la palabra, no te canses, insiste, de día y de noche. Y así sigo leyendo y digo, vale, esta es la manera de Dios. Todas nuestras opiniones y criterios es nuestra propia manera, nuestro punto de vista. Estamos en el siglo XXI, no es necesario, tenemos nuestra vida, tenemos nuestras metas, nuestras obligaciones, los estudios, el trabajo, la familia, etc. Hermano, solo hay una forma y es la manera de Dios. Como decíamos anoche en el estudio bíblico, no seas como la iglesia de la Odisea. Soy rica, lo tengo todo, una iglesia excelente, no me falta nada. Somos la iglesia modelo, envidiable a cualquiera que nos mire. Pero escucha lo que Dios dice acerca de tu opinión. Y Jesús dice, pero eres miserable, ciega, pobre, desnuda. Ponte un poquito de colirio en los ojos para que veas. Estás ciega. Has dejado a Jesucristo fuera. Ahí está Jesús. He aquí yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia que se cree que está haciendo lo que tiene que hacer. ¡Wow! ¡Qué peligroso es eso! Creer que yo tengo razón, que lo que hago es lo correcto, que hago lo que puedo, no puedo hacer más.
tengo mis obligaciones, tengo mi derecho y mi vida, y qué peligroso es creer en eso y no escuchar la voz de Dios. Realmente yo te lo digo con toda sinceridad. Os amo con un amor, bueno, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo daría mi vida por cada uno de los que estáis aquí. Os lo digo de corazón, de verdad. Y no es mi mérito, es porque Dios ha derramado ese amor en mi corazón. Y eso me lleva a perder el sueño por algunos. Porque os amo tanto y siento la preocupación de que alguno no esté entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Y que estemos ahí en nuestra propia vida. Y así no vale. ¿Cuántas veces no te habré repetido esa historia de aquel hombre que viene a Jesús? Maestro, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús dice, guarda los mandamientos. Y le dice ahí varios, honra a tu padre y a tu madre, hasta esto, tal. Y este le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dicho de otra forma, no pongas nada por encima de las cosas de Dios. No te justifiques a ti mismo pensando y creyendo que tienes derecho, que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Lamento si la predicación siempre gira en torno a esto, pero es que yo leo a los profetas y veo que los profetas no venían ahí a contentar al pueblo, venían y le decían al pueblo, estáis en pecado, si no cambiáis vuestra actitud, vais a sufrir mucho y las consecuencias. Y después las sufrían y el pueblo era llevado como esclavo y los israelitas morían como moscas, caían como moscas, y Dios les decía, fuisteis llevados cautivos porque os faltó el conocimiento, no fue por otra causa. No es porque la vida es así, ¿y qué le vamos a hacer? El COVID-19, las crisis económicas, las enfermedades, las amenazas. Hermano, este es un mundo en caos, lo mires por donde lo mires. Si tenías confianza en el hombre, si pensabas que la ciencia, la medicina, la tecnología y todo lo que el hombre es capaz de crear en el siglo XXI, si creías que en eso te podías sentir seguro, lo siento, estabas equivocado. Vienen tiempos muy malos, tiempos difíciles. Y la cuestión es, ¿qué estás haciendo con tu vida? El que quiera salvar su vida, la perderá, dice Jesús. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese vivirá para siempre, la hallará. ¿Cómo miras tu vida? ¿Cómo ejerces la autoridad que Dios delegó en tu hogar? ¿Qué les enseñas a tus hijos? ¿Qué estás haciendo con la voz de Jesús que cada día te habla con amor, con misericordia? Bueno, voy a terminar porque no me quiero extender más y creo que Dios nos ha hablado. Piénsalo, ¿cómo sería tu vida sin Dios? Y la pregunta, ¿estás escuchando su voz? David la escuchó cuando Natán le habló. Abraham la escuchó cuando Dios le dijo, haz esto. Noé la escuchó cuando Dios le dijo, construye un barco de 150 metros de largo. Aquí en seco, aquí sí. Voy a tardar una eternidad, no importa. Bueno, vas a tardar 100 años en construirla. Ah, vale, si solo son 100 años. Pero Noé obedeció contra todo pronóstico, contra toda lógica humana. Haz lo que Dios te dice que hagas, aunque tú creas otra cosa. Yo ruego a Dios que seas sensible a escuchar su voz. Porque puedes escuchar tu propia voz o puedes escuchar la voz de Dios. Si haces conforme a tu criterio, estás todavía antes del Salomón de Eclesiastés, afanándote, buscando, complaciéndote. Pero si estás en el Salomón de Eclesiastés, joven, mira, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Vendrán días malos. Obedece a Dios, búscale a Él. No busques satisfacer tus deseos. No te plantees la vida dejando a Dios a un lado.
Ay, hermano, qué complicado. Yo se lo digo a Dios siempre, Señor, pero es que esto es tan complicado. ¿Por qué no lo has hecho más sencillo? Inmediatamente le digo, perdóname, ¿cómo te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, no? Porque los complicados somos nosotros, no es Dios, y más fácil es imposible. Dios te ha dicho, por mi gracia. ¿Y yo qué hago? No tienes que hacer nada, es por mi gracia, tú solo déjate llevar en el Espíritu. No, pero es que en la carne yo tengo deseos, tengo obligaciones y Dios me insiste, no, pero déjate llevar por mi gracia. Mis cosas son lo más importante. Señor, pero es que hay que lavar los platos, tengo que preparar la comida que vienes de invitado. No, la mejor parte es que lo dejes todo eso, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué es la mejor parte? Siéntate y escúchame hablar, escucha mi palabra. Hermanos, esta tarde a las 9 de la noche vamos a abrir la Biblia otra vez en Facebook en directo. El pesado de Víctor va a estar ahí otra vez. Tengo días, yo lo reconozco, tengo días mejores que otros. Hay días que estoy cansado, que vengo desanimado y que pienso, hoy no les va a gustar a los oyentes mucho. Pero les ruego a Dios, pero Señor, que no me miren a mí, que miren tu palabra. Y de pronto después me llega el mensaje, hoy la palabra de Dios me tocó de lleno. Yo digo, wow, gracias Señor, porque yo estaba pensando, hoy no tenía chispa, no estaba inspirado, hoy me ha costado abrir las palabras. Encima me pongo un foco allí delante para que me ilumine y se ve que la luz directa a los ojos me da así como sueño y a veces estoy ahí con los ojos. Pero de pronto me doy cuenta que no es lo que nosotros estamos haciendo, lo está haciendo Dios. Y entonces digo, vale, pues venga, para adelante, lo que tú quieras. Cuando te sientes en las manos de Dios ya no te importa lo demás. Y Dios tiene que trabajar en nosotros. Yo ya que me pensaba que lo tenía casi todo hecho, y Dios todos los días me habla y me dice, no, hombre, no. Mi gracia es lo único que te puede sostener. Tú no eres mejor que otro, no eres nada. Y me tengo que sentir pecador nuevamente y decir, Señor, pues tu gracia me sostiene. La gracia inmensa de Dios, inmerecida. El regalo de Dios para nosotros. Menos mal que tenemos su gracia, porque si no, Noé halló gracia a los ojos de Dios, Abraham fue justificado por su fe, David un hombre conforme a su corazón, y ahí sigue la historia, y en la historia aparece tu nombre. Y no sé lo que dice Dios de ti, eso es entre Dios y tú. Pero déjate llenar por su gracia, hermano, por favor, te lo pido así de corazón, te lo suplico, métete en su gracia. Déjate arrastrar por ese amor inmenso de Dios. Lo otro es muy peligroso y no podemos jugar con fuego, que nos quemamos. Nos vamos a despedir con una oración y cantaremos una alabanza para terminar diciéndole a Dios pues lo que nace con la música en nuestro corazón. Pero déjame que te recuerde algo, que cada día estamos en indirecto por Facebook y cada día se suman más hermanos de otros lugares del mundo, de aquí también. Pero el martes estamos aquí físicamente y de momento podemos, porque ya sabes cómo está el panorama. El otro día me pasaron un listado muy largo, hay un montón de ciudades en Cataluña en las que está prohibido que se reúnan más de 10 personas ya. Se habla de Barcelona y se habla de quizás volvemos a un confinamiento, es el temor que ahora mismo existe ahí. De momento el martes nos podemos reunir así como hoy. En este lugar podemos entrar hasta aproximadamente 50 personas. Así que el martes estamos aquí todos los días, los otros días en directo por Facebook. Tenemos planes porque en el 26, 27, 28 y 29 de agosto es algo que organizan las iglesias de Cristo en España, de Juan Antonio Monroy. La presidenta ahora es Yolanda Monroy.
Y el año pasado estuvimos como familia y con Félix Benjur y María Teresa y Sandra. Y estuvimos ahí y disfrutamos un montón. Y compartimos con los hermanos en un entorno excepcional con la hermosura de los paisajes de Asturias, en un hotel, bueno, allí en Cangas de Onís, en la montaña, en la carretera que sube hacia los picos de Europa, un lugar con buffet libre, con piscina climatizada, bueno, esos regalos que Dios nos da. Y cada día, a las 8 de la mañana, ahí me pusieron a dirigir el grupo de oración. A las 8 de la mañana todos los días orando. Durante la mañana, 2 estudios bíblicos. Por la tarde, más estudios bíblicos. Alabanza todo el día. ¡Buah! Te vienes con las pilas cargadas. Vienes ahí diciendo, wow, Señor, gracias. Conociendo hermanos. ¿Y qué pensamos? El año que viene tenemos que volver. Y este año, pues, Yolanda, la presidenta, me llamó y me dijo, ¿estaréis, Víctor? Y dije, bueno, si Dios quiere. Es que hemos pensado que es una conferencia. Y digo, bueno, pues, para servir. Y tráete la guitarra. Le digo, hombre, claro, sin la guitarra no vamos a ningún sitio. Y yo pensé, pues tengo que compartir esto con la iglesia y bendecirles en el nombre del Señor para darle la oportunidad que vengan también. Así que ya sabéis que podéis venir. Compartí por WhatsApp la información. Todo asequible, todo. Así que si podéis venir, hermanos, os lo recomiendo 100% porque os vais a ser bendecidos. Este año está Juan Antonio Monroy predicando, Antonio Cruz, otros hermanos también, que aunque sus nombres no sean tan conocidos, son hermanos que predican la Biblia, la palabra de Dios. Así que si queréis saber más, me decís de forma privada y os informo. Pero, hermano, persevera en las cosas de Dios y sin miedo, todo está en sus manos. Y si confinan y no podemos ir, pues no vamos. Nos quedaremos en casa, pero predicando la palabra, lo que Dios quiera. Este es su reino, esta es su iglesia. Tú eres su siervo. Nosotros a dejarnos llevar. Y Dios lo hace todo. Esa es su gracia. Voy a orar. Y cantaremos una alabanza. Señor, aquí estamos, humillados delante de ti, sintiéndonos inmerecedores de todo lo que tú haces, sintiéndonos pecadores. Nadie, Señor, merecemos ni creernos que tenemos derecho a algo. Todo, Señor, lo que tú hiciste, lo hiciste por el amor que tú tienes. Tú eres amor, Dios es amor. Señor, si estamos aquí es por pura gracia, por favor inmerecido, porque tú, Señor, has querido constituirnos hijos tuyos. No merecíamos que Jesucristo muriese en la cruz por nosotros. No merecemos que nos digas que vamos a heredar juntamente con Él. ¿Qué derecho tenemos nosotros a compartir la herencia de tu Hijo Jesucristo? Pero así eres tú, Señor, eres un Dios de amor, de misericordia. Y no tenemos que ganárnoslo. Cristo lo ganó por nosotros. Él se dio totalmente. Pero sí tenemos que hacer una cosa, y es vivir conforme a tu voluntad. Estar en el centro de tu voluntad. No vivir en la carne, porque si no tenemos un grave problema. Necesitamos andar en el Espíritu cada día. Por eso, Señor, necesitamos cada día tu palabra. Por eso cada día necesitamos buscarte. Por eso cada día necesitamos sentirnos parte de tu iglesia, estar unidos, estar experimentando juntos como un cuerpo, como pámpanos, sacando la vida de la vid, permaneciendo en ti, en tu palabra. Necesitamos cada día dejar que Jesús nos dirija como cabeza de la iglesia que es. Ayúdanos, Señor, a comprender, a que nuestros ojos sean abiertos. Te pido una bendición especial sobre mis hermanos que están aquí y en cualquier lugar del mundo ahora, escuchando y participando de este momento de comunión íntima. Te ruego, Señor, que los guardes, que los cuides, que los llenes con tu gracia, que abras sus ojos si es que alguno aún no ve bien y que puedan ver la grandeza de las maravillas de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, para que podamos caminar delante de ti. Llévanos a donde tú quieras llevarnos. Gracias, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.